enviadas a ustedes, creo que de hace 3 días. Muy bien, vamos a compartir pantalla. Comenzamos con la clase de epilepsia. Ya, se logra ver la pantalla, ¿no? Sí, doctor, se ve la pantalla. Ya, perfecto. Entonces comenzamos, ¿ya? Quiero ver el audio. ¿Está bien el audio? Listo. Comenzamos. La primera clase que tenemos hoy es epilepsia y la segunda clase, trastorno de nivel de conciencia. Bueno. Vamos a ver epilepsia en general y la segunda parte ya el tratamiento para esta enfermedad que es la epilepsia. ¿No? Acá ustedes tienen la definición de crisis epiléptica y epilepsia, ¿no? En la ILAE, o sea, la Liga Internacional de la Epilepsia, ¿no? En una publicación del año 2005, ¿no? Nosotros estamos frente a un evento convulsivo, no convulsivo, por primera vez, ¿no? Y que todavía no tenemos las pruebas suficientes como el electrocefalograma, el tratamiento controlador o estudios de neuroimágenes para el caso que fuera una epilepsia secundaria. Entonces, preferible llamar crisis, ¿no? Entonces sería una ocurrencia transitoria de signos o síntomas, ¿no? Por ejemplo, la crisis convulsiva o no convulsiva, por una actividad neuronal anormal excesiva, ¿no? Pero si estas crisis son recurrentes, o si hay un electroencefalograma, digamos, que soporte la explicación de estas crisis, una neuroimagen que coincida con el inicio de las crisis, ¿no? Entonces estaríamos ya frente a una enfermedad que condicionaría la presencia de esas crisis, y no una vez, sino varias veces, o sea, su recurrencia. Entonces ya sería un trastorno del cerebro. Esa sería ya la epilepsia, ¿no? Un trastorno del cerebro que nos da una predisposición duradera a generar estas crisis, ¿no? Obviamente, dependiendo de la frecuencia de esas crisis, ¿no? Por ejemplo, dependiendo de la intensidad, va a haber consecuencias, ¿no? Neurobiológicas, cognitivas y sociales. En el caso que la frecuencia sea muy seguida y las crisis muy intensas, inclusive pueden tener unos fuertes compromisos neurobiológicos. A eso se llama encefalopatía epiléptica, en la cual la persona que la padece tiende a retroceder en cuanto a sus funciones, tiende a retroceder en cuanto a sus funciones mentales superiores. A través de la historia ha habido numerosas clasificaciones de epilepsia. Ahora vamos a presentar 3. Las 2 primeras son históricas porque su terminología actualmente se sigue usando, y una última que es la que está en moda, digamos, ¿sí? Entonces, una primera clasificación muy importante fue la clasificación que hicieron en Japón, en Kioto, ¿no?
en la cual se clasificó en base al electroencefalograma del sustrato anatómico si las crisis, ¿no?, eran parciales o eran generalizadas. Actualmente se sigue siendo lo mismo, ¿no? Actualmente se sigue, pero se habla de inicio, ¿no?, inicio parcial o inicio generalizado, ¿no? Entonces, en el caso de las crisis parciales, algunas pueden ser parciales simples, o sea, sin compromiso de nivel de conciencia, parciales simples, ¿no? Las más frecuentes son las motoras, movimientos, por ejemplo, de extremidad, pero el paciente constantemente despierto, orientado, inclusive conversando. Parciales complejas, con compromiso, no del nivel, sino de las funciones superiores, ¿no? O sea, alteración de la conciencia, pero sus funciones superiores. Entonces, el paciente tiene un compromiso motor, sensitivo de cualquier naturaleza, pero está confuso, está aturdido, está desconectado, ¿no? Pero no se desvanece. Y parcial con generación secundaria. O sea, que comienza parcial, o sea, por ejemplo, movimiento de una extremidad, pero después evoluciona a un compromiso generalizado donde el paciente pierde el nivel de conciencia, ¿no?, y se desvanece. Entonces, un grupo es las crisis parciales, ¿no? Y otro grupo serían las crisis generalizadas. Y recordemos, en generalizadas hay las no convulsivas, en la cual está la ausencia o la tónica, la ausencia, o la atónica que viene al final. O sea, la tónica pierde todo el tono muscular, ¿no? Y la ausencia, el paciente se desconecta sin perder el nivel de conciencia. Y las diferentes variantes de las crisis convulsivas, ¿no? Entonces ahí tenemos tónico, clónico y mioclónico, ¿no? La más frecuente es la que combina el tónico, clónico. Esa más frecuente que combina tónico, clónico, también se llama el gran mal, ¿no? Y esa es la más frecuente, ¿no? Entonces, esa división entre parcial y generalizada justamente nace en esta clasificación de Japón, Kioto. La otra clasificación que tiene actualmente también bastante importancia es la clasificación que se hizo en Nueva Delhi, ¿no?, en lo que es la India, ¿no? Entonces, esta clasificación aportó de que las epilepsias podrían ser de causa idiopática, o sea, lo que causa primaria idiopática, o actualmente se llama causa genética, en la cual uno le toma un estudio de neuroimagen y está normal, ¿no? Pero le toma un electroencefalograma y se puede evidenciar las cargas epileptógenas, ¿no?, en epilepsia sintomática, en la cual sí se demuestra fácilmente que hay un daño estructural, más comúnmente también puede ser metabólico, que explicaría esta recurrencia de crisis, ¿no? Por ejemplo, el paciente que ha sufrido un accidente cerebrovascular queda un área secuelar de malasia y eso explicaría la crisis, ¿no? ¿No? Y crea un término intermedio criptogénico, ¿no?, en la cual se supone que esta enfermedad debería ser secundaria, pero por los avances de la tecnología no se encontraría la explicación, ¿no? Acá ustedes tienen una estadística de 865 pacientes de un hospital universitario, ¿no? Hospital Universitario de España, ¿no? Y pueden ver las diferentes causas secundarias, ¿no? En este caso sería sintomáticas, ¿no? Sintomáticas secundarias, actualmente se llaman estructuras metabólicas, ¿no? Y observan que vascular es la más frecuente, ¿no? Vascular, ¿no? Después sigue la tumoral, ¿no? Después otras causas, ¿no? Todas estas se llegan a estudiar inicialmente con neuroimagen, ¿no? La mayoría se descarta con neuroimagen, pero muchas veces la neuroimagen no es suficiente, a veces necesitan la punción lumbar, en el caso de las infecciosas, ¿no? ¿No? Y la neuroimagen de tomografía ayuda a descartar la gran mayoría, ¿no? Pero a veces necesita precisar resonancia, por ejemplo, la esclerosis inicial temporal o los trastornos de desarrollo cortical se diagnostican por resonancia. No deja de ser importante también la historia clínica, en el caso de una anopsia perinatal, ¿no?, en la cual el diagnóstico se hace también por historia clínica.
Bueno, ahora vamos a la última clasificación, ¿no? De la epilepsia por la ILAR en el año postulado en 2017, ¿no? En la cual hay cinco bloques, ¿no? El bloque de la epilepsia, acá ustedes tienen el centro, ¿no? O sea, lo primero es qué tipo de crisis tiene el paciente, ¿no? ¿Qué tipo de crisis? Y para ver qué tipo de crisis hay que ver el inicio de las crisis, ¿no? Si el inicio es focal o parcial, también le pueden llamar a ustedes, ¿no? Después se puede generalizar, pero el inicio es focal, ¿no? ¿Saben? Si el inicio de comienzo es generalizado, o sea, compromete todo el cuerpo, o estamos hablando de crisis que no están bien precisados, ¿no? Su inicio es desconocido. Entonces, crea un tercer grupo de inicio desconocido. Y para esto no necesitas electroencefalograma, resonancia, ¿no? No, necesitas evidenciar la crisis, ¿no? Y hacer un diagnóstico diferencial, digamos, ¿no? Con pseudocrisis, ¿no? Entre otros, ¿no? Después hablamos de tipo de epilepsia, en la cual la documentación fundamental se da por el electroencefalograma, ¿no? El electroencefalograma va a decir si la epilepsia se está produciendo en una región, no en ambas regiones, sino en una región. Si se produce en una región ya es focal, ¿no? Epilepsia focal, ¿no? Si el electroencefalograma también va a decir si se está produciendo simultáneamente en ambas regiones, o sea, ambos hemisferios, digamos así, ¿no? O de manera global, digamos así, ¿no? El electroencefalograma se las descarga epileptógenas, ¿no? O que a veces le encuentra focal, o que a veces le encuentra generalizada, creo combinadas, ¿no? Y también obviamente están los que no se pueden precisar, ¿no? Entonces, para definir el tipo de epilepsia es fundamental el electroencefalograma. Ahora, sucede que a veces ustedes toman el electroencefalograma y no lo encuentran al paciente en plena crisis y tal, ¿no? O el trazo electroencefalográfico no evidencia la descarga en el momento que toman el electroencefalograma, no evidencia la descarga epileptógena, digamos, ¿no? Entonces, hay que repetir el electroencefalograma, hay que pedir neuroimágenes, ¿no? Hay que pedir otros estudios, ¿no? Y también en este sentido, también la neuroimagen puede servir en parte para fundamentar un tipo de epilepsia, ¿no? Por ejemplo, si tengo una lesión en el lóbulo frontal, por ejemplo, en el área 4 de Brodmann, ¿no? No, si lateral, ¿no? Y si me cuentan pues la historia de que el paciente por momentos mueve la extremidad contraria, ¿no? Entonces estamos hablando de una crisis, y estando el paciente despierto, pues estamos hablando una crisis focal y probablemente una epilepsia focal. Obviamente en ese momento de repente no lo determino por estos sonogramas, pero sí lo determino por imagen, ¿no? Entonces también la neuroimagen ya en segunda instancia puede argumentar un tipo de epilepsia, ¿no? Actualmente inclusive se toma la filmación de la crisis, ¿no? Ahora ya todos cursamos, bueno, la mayoría de personas tenemos un celular que pueda filmar o una cámara digital, ¿no? Entonces también podría ser también una tercera forma de documentar el tipo de epilepsia. Pero fundamentalmente es el electroencefalograma. Ahora, todos los pacientes van a tener un tipo de crisis, casi todos un tipo de epilepsia, pero ya teniendo en cuenta pues la localización de las crisis, si hay lesión o no lesión, teniendo en cuenta el grupo etario y otras características, algunos de estos o un grupo de este tipo de epilepsias puede llegar a considerarse como síndromes epilépticos, ¿no? Síndromes epilépticos, ¿no? Entonces, no todos van a ir a ser considerados síndromes epilépticos, ¿no? Eso es lo que queremos decir, ¿no? Todos van a pasar por tipo de crisis, por tipo de epilepsia, pero no todos van a llegar a ser síndrome epiléptico. Entonces, independientemente de esta línea principal de tipo de crisis, tipo de epilepsia y síndrome epiléptico, independientemente, ¿no?
También en esta nueva clasificación de la epilepsia se tiene en cuenta la etiología, ¿no? La etiología, ¿no? Y hablan de 6 grupos de etiología, ¿no? Antiguamente la parte etiológica era genética o estructural metabólica, ¿no? Y antes de genética y estructural metabólica, era idiopática versus sintomática, ¿no? Idiopática versus sintomática. Y antes de idiopática y sintomática era primaria versus secundaria, ¿no? Entonces, primaria, idiopática o genética también. Secundaria, sintomática o estructural metabólica. Pero actualmente, aparte de la genética estructural, también hay las infecciosas, las metabólicas, la inmunitaria no, infecciosa, metabólica y inmunitaria. Estas antes formaban parte de la estructural metabólica o formaban parte de la sintomática o formaban parte de lo que se llamaban las secundarias, ¿no? Pero también, desde el punto de vista etiológico, hay una casilla que es desconocida, que no se logra precisar, ¿no? Obviamente las estructurales se identifican fácilmente con las neuroimágenes, tomografía y mucho mejor con la resonancia. Estas infecciosas se identifican con estudios de líquidos encefalorraquídeos, ¿no? Y estudios específicos para determinar el tipo de infección. Por ejemplo, si quiero descartar tuberculosis, ¿no? Entonces ahí tenemos el ADA, tenemos el PCR para micobacterios, ¿no? O cultivos, ¿no? Muy bien. Y también por otro lado tenemos las comorbilidades, ¿no? Las comorbilidades van acompañados de este cortejo de epilepsia, ¿no? Ya tipos de crisis, tipo de epilepsia y síndromes, ¿no? Si el paciente tiene una encefalopatía epiléptica, inclusive puede haber deterioro neurológico, ¿no? Entonces, para ampliar un poco estos conceptos, estos 3 ejes centrales y estos 2 que los acompañan, entonces, miren, el tipo de crisis puede ser de inicio focal, de inicio generalizado o de inicio desconocido. Focal, generalizado o desconocido, ¿no? ¿Ya? Entonces, en algunos entornos, según el tipo, puede ser el nivel máximo posible. O sea, en algunos entornos, por ejemplo, en nuestro país, de repente en las regiones más distantes, ¿no? En las provincias, ¿no? Donde no hay especialidad, no hay estudios, entonces uno puede llegar solamente al tipo de crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay acceso al electroencefalograma, no hay acceso a los estudios de imagen, ¿no? Aunque ya empieza a haber acceso también ya a los materiales, a las tecnologías que permiten filmar, ¿no? ¿Está bien? Pero cuando no hay este tipo de registro y tiene una crisis, entonces tiene que llamar a tipo de crisis, ¿no? Tipo de crisis. ¿Está bien? Tipo de crisis. Ahora, cuando ya hay la forma de cómo aumentarlo y el paciente tiene recurrentemente la crisis, ya se habla de tipo de epilepsia, ¿no? Y ahí es importante el electroencefalograma, Por ejemplo, acá tienen la característica de cómo diagnosticar un tipo de epilepsia focal, generalizada, combinada, generalizada, focal, tipo de epilepsia, ¿no? ¿No? Y acá ustedes tienen la epilepsia generalizada y acá tienen la epilepsia focal. Entonces, en epilepsia generalizada va a haber descarga punta onda generalizada en el electroencefalograma, punta onda generalizada en el electroencefalograma. Esta punta onda ustedes lo pueden ver en la clase de epilepsia, ¿no? Ahí la descarga punta onda, ¿no? En todas las coordenadas, ¿no? ¿No? Estas ya hemos mencionado que pueden ser no convulsivas, ausencia o atónicas, y convulsivas mioclónicas, tónicas y clónicas, ¿no? Y su combinación de ellas, ¿no? Y como volvemos a insistir, se tiene que respaldar sobre todo en el electroencefalograma, como dice acá claramente, ¿no? Ese es para el tipo de epilepsia generalizada. Si vamos para el tipo de epilepsia focal, ¿no? También hablan en términos multifocal, ¿no? O sea que solo afecta un hemisferio. Entonces ya hemos hablado que existe crisis vocales con pérdida de conciencia, con afectación de conciencia, motoras, vocales no motoras, bilaterales tónico-clónicas, ¿no? Y acá también debe haber un electroencefalograma que lo sustente, ¿no? En la cual se evidencian descargas focales de epileptoforme, ¿no? O sea, descargas en un lado, en un lado del cerebro, ¿no? En un hemisferio cerebral, ¿no?
¿Muy bien? Acá tienen ustedes un estudio de 1557 casos, ¿ya? En la cual pueden ver la frecuencia de la epilepsia focal y la epilepsia generalizada, ¿no? En este caso, la frecuencia de epilepsia focal era 73% y generalizada 19%, ¿no? Indeterminada y no clasificable, bueno, era mucho menor, ¿no? Si hablamos de sintomática, criptogénica y idiopática, estamos utilizando no esta última clasificación, sino estamos utilizando la clasificación de Nueva Delhi, 1989, India, ¿no? Idiopática, criptogénica, sintomática, ¿no? Entonces esa es la terminología que estamos usando en este estudio, ¿no? Ya hemos mencionado que sintomática después se llama estructural metabólica y actualmente se va a dividir en estructural, infecciosa, metabólica, inmunitaria, en 4 grupos, ¿no? Actualmente, estructural, infecciosa, metabólica, inmunitaria, ¿no? También he mencionado que idiopática sería la genética, ¿no? La genética, ¿no? Sí, sigue manteniendo, ¿no? Muy bien, vamos ahora un poco a la explicación, la etiopatogenia, la explicación, las bases fisiopatológicas, ¿no? Vamos a ver. Entonces, básicamente hay un grupo que es genética, ¿no? Y otro grupo que es, como voy a explicar, antiguamente se llamaba secundaria, después sintomática, después estructural metabólica, actualmente estos 4 grupos, pero en general son epilepsias que suelen ser adquiridas, ¿no? Adquiridas, ¿no? Las genéticas, hay, digamos, 3 grandes grupos de explicación. Un primer grupo es canales iónicos. Canales iónicos, recuerden que todo esto de la despolarización tiene que ver con temas iónicos, ¿no? Con canal de sodio, con canal de potasio, con canal de cloro, con canal de calcio. Esos son los 4 electrolitos, ¿no? Más importantes. Y si hablamos de neurotransmisores, tienen que ver con GABA y con glutamato, ¿no? Entonces, básicamente es la base, ¿no? Alteraciones del metabolismo, ¿no? Metabolismo, ¿no? Alteraciones de la migración neuronal. Esa es la parte del desarrollo del sistema nervioso en la etapa prenatal y también en parte de la etapa natal, ¿no? Desarrollo neuronal. ¿Ya? Alteraciones, ¿no? En cambio, las adquiridas sabemos que se debe a una lesión, ¿no? Un traumatismo encefalocraniano, un accidente cerebrovascular, un tumor, una infección, que se puede demostrar con los estudios, ¿no? Para ilustrar cómo los canales iónicos podrían explicar una gran parte de las epilepsias genéticas. Acá tienen una bibliografía, miren, del 2005, ¿ya? Se imagina cómo será ahora actualmente en 2020, ¿no? Entonces, en esta bibliografía del 2005, pues 2005, ¿ya? Entonces ya se había identificado genes que explicarían diferentes tipos de epilepsias, ¿no? Genes que explicarían diferentes tipos de epilepsias. Y genes, o sea, locus de genes, que estarían relacionados básicamente con los canales que hemos mencionado, ¿no? Sodio, calcio, potasio y cloro, y con los neurotransmisores que hemos mencionado, GABA y glutamato. GABA y glutamato son los principales. ¿Ya? ¿No? Y para ilustrar la tercera parte, las alteraciones de la migración neuronal, recordemos un poco el desarrollo neurológico embrionario, ¿no? En un momento dado tiene que haber una migración de la parte central periventricular a la parte periférica, digamos así, cortical, ¿no? Tiene que haber una migración neuronal, ¿no? Y después va a haber una organización, o sea, una migración de la parte central hacia la parte cortical, ¿no? De la parte periventricular a la parte cortical, ¿no? Y después una organización, ¿no? Entonces va a haber alteraciones en la fase de la migración, en la parte primero en la parte de la proliferación neuronal, acá en la parte periventricular, segundo en la propia migración y segundo ya en la propia organización, ya en la corteza, ¿no? Entonces acá ustedes van a ver las diferentes alteraciones que hay ahí, ¿no? Muchas de estas alteraciones se tienen que diagnosticar con resonancia magnética, porque con tomografía no se logra visualizar, digamos así, un importante porcentaje de estas alteraciones de la migración neuronal. Así se la ha llamado, pero en realidad son de varias etapas ya.
varias etapas de desarrollo neuronal, pero ya más ha quedado la migración neuronal. Para que sepan su importancia, el 60% de la epilepsia intratable, estamos hablando de la refractaria, presenta una alteración de la migración neuronal. Y el 42% de los casos tienen resultados excelentes con tratamiento quirúrgico, ¿no? Para que sepan la importancia de este grupo de epilepsias que son genéticas también, ¿no? Que son consideradas de grupo genético. Y yendo al otro grupo, las epilepsias adquiridas, habría una lesión cerebral, que produciría un proceso que se llama epileptogénesis. Epileptogénesis, vamos a ese proceso, o sea, la lesión cerebral produce un proceso de epileptogénesis, o sea, la neurona no dañada sufre un cambio estructural y funcional, ¿no? Ahí nos llama epileptogénesis, ¿no? Y ese cambio lo va a hacer de normoexcitable a un hiperexcitable, de normoexcitable a hiperexcitable, ¿no? Y al ser hiperexcitable, a ser condicionante a tener crisis, ¿no? A ser condicionante a tener crisis, ¿no? Este cambio llamado epileptogénesis, fundamentalmente va a repercutir en una disminución del tono inhibidor GABA, una inhibición del tono inhibidor GABA. Recuerden que hay dos neurotransmisores fundamentales en la epilepsia. El GABA, que es el inhibidor por excelencia, y el glutamato, que es el estimulador por excelencia. Entonces, si yo inhibo el GABA, que es el que trata de controlar, digamos, entonces va a haber mayor crisis, bueno. Y si yo estimulo el glutamato, que digamos así, que es el que trata de desbordar, digamos, el sistema nervioso, que es el estimulador, no sé, por excelencia, entonces también me va a producir, va a estar a la par con la producción de crisis, de descargas, de hipersensibilidad y de crisis, ¿no? Esos son los dos principales. También puede haber compromiso del calcio y del potasio, aparte del sodio de la disminución del calcio intracelular y el aumento del potasio intracelular, ¿no? También puede haber, aparte de los dos tonos que hemos hablado, ¿no? Tono GABAérgico y tono glutamatérgico, ¿no? Entonces, si hablamos ya de las epilepsias adquiridas, va a haber cambios funcionales, pero después va a haber cambios estructurales, ¿no? Va a haber cambios funcionales, pero también va a haber cambios estructurales, ¿no? Estos cambios funcionales van a hacer que haya una mayor sensibilidad a los receptores NMDA, acetil N-metil de aspartico, ¿no? Este es uno de los 3 grupos de receptores del glutamato, ¿no? El NMDA, ¿no? ¿Ya? Y disminución de la sensibilidad de los receptores GABA-A. Recuerden que el GABA-A es inhibidor, ¿no? Fuera de eso, que tiene que ver con los neurotransmisores, ya tiene que ver con los electrolitos, ¿no? Aumento del calcio intracelular, ingreso de calcio, aumento del calcio intracelular y aumento del potasio extracelular, lo que va a dar una despolarización sostenida. Ahí está. No una despolarización normal, sino una despolarización intensa y sostenida, ¿no? Despolarización sostenida. Si esto se prolonga el tiempo, ya va a haber cambios estructurales, ¿no? Las neuronas se van a perder por excitotoxicidad, por exceso de excitación, ¿no? Excitotoxicidad, ¿no? Y va a haber muerte neuronal o apoptosis, ¿no? O, en su efecto, va a haber una nueva conexión, pero anómala, ¿no? Va a haber una neosinaptogénesis, nueva conexión, pero anómala, ¿no? Anómala, ¿no? Que va, digo así, a hacer que se perpetúe ese fenómeno de descargas intensas anómalas, ¿no? Entonces, esa es la explicación de los cambios funcionales de epilepsias adquiridas. Bueno, vamos a ver un poquito la fisiopatología de las crisis epilépticas, ¿no? Una cosa es el nivel celular, otra cosa es el registro electroencefalográfico, y otro ya es lo que se evidencia de un punto de vista clínico, semiológico, ¿no? Las crisis convulsivas, no convulsivas, generalizadas o parciales, ¿no? ¿Ya? Entonces, a nivel celular va a haber una hiperexcitabilidad local o generalizada, ¿no? No de una neurona, sino de neuronas, ¿no? De neuronas también. Va a haber hiperexcitabilidad local o generalizada. O sea, acá.
hipersensibilidad local generalizada de neuronas, ¿no? También, que van a traer cambios paroxísticos de despolarización. Esto, que van a traer cambios paroxísticos de despolarización. Este es a nivel celular. Pero ya hemos visto en la clase de electroencefalograma que una neurona, o digamos 10 neuronas o 100 neuronas, en la vía van a producir una descarga electroencefalográfica, ¿no? Sino que tiene que ser poblaciones de neuronas, millones de neuronas para que se sumen, que se conglomeren, que coincidan, para que se pueda dar una descarga electroencefalográfica. O sea, tiene que ser millones de neuronas que sincronicen para producir manifestaciones electroencefalográficas iteritales, ¿no? Y también decíamos que el trazo electroencefalográfico en el cual se evidencia descarga no es suficiente para que el paciente haga crisis convulsiva o no convulsiva, ¿no? En algunos casos la hará, pero también en la gran mayoría de casos no es suficiente para que haya las manifestaciones clínicas, ¿no? Pero un paciente epiléptico que actualmente está en un estado normal, un estado, decíamos, intercrisis, tú le tomas el electroencefalograma y puedes encontrar la descarga, pero el paciente no está haciendo en ese momento, no está haciendo en ese momento la crisis, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, esas son las tres secuencias fisiopatológicas, ¿no? Vamos a ampliar la primera secuencia, ¿no? No, esta secuencia, ¿no? ¿Ya? Miren, recuerden que una neurona está negativa, una neurona, su carga normal, su carga basal es negativo, ¿no? Es negativa, ¿no? ¿Está bien? Menos 70, menos 65, es negativa su carga basal, ¿no? ¿Está bien? Y recuerda que lo que gobierna en el extracelular es el sodio. O sea, el sodio predomina extracelularmente. El potasio predomina intracelularmente. El sodio y el cloro predominan extracelularmente. El potasio predomina intracelularmente. No solamente el sodio, el cloro y el calcio también predomina extracelularmente y intracelularmente predomina el potasio. Entonces, ¿en qué consiste la despotenciación? En un ingreso abrupto de sodio extracelular al intracelular. Si el intracelular es negativo, menos 65, menos 70 milivoltios, al ingresar un caudal de sodio, no lo va a negativizar más, sino más bien lo va a positivizar. ¿No? O sea, de menos 65 a menos 70 milivoltios va a ser más 40 milivoltios, más o menos, digamos, ¿sí? Lo va a positivizar. ¿No? ¿También? Ese ingreso abrupto de sodio, esa positivización, ¿no? O sea, de negativo a positivo, ¿no? ¿Ya? Eso se llama la despolarización. La despolarización. ¿No? ¿No? Y acá ven su trazado, ¿no? La despolarización. Acá ven su trazado. Al ingreso de sodio y acá se produce la despolarización, ¿no? ¿Ya? Y esta despolarización puede ser fortalecido también por receptores del neurotransmisor glutamato, ¿no? Inicialmente por AMPA y K, por receptores AMPA y K puede ser fortalecido, pero también por receptores NMDA de glutamato, ¿no? AMPA, K y también por NMDA. Y no solamente eso, sino también puede ser fortalecido por el ingreso de calcio. Recuerda que el calcio también predomina extracelularmente, ¿no? ¿Ya? En la repolarización, esta es la despolarización, en la repolarización tiene que ver mucho el potasio, ¿no? El potasio, ¿no? En la repolarización. Recuerda que el potasio es intracelular, ¿no? Entonces, para la repolarización, el potasio va a salir del intracelular al extracelular. Entonces, salir el potasio del intracelular al extracelular, la célula se vuelve a cargar negativo, se empieza a negativizar. No basta la salida de potasio, ¿no? Sino también necesitamos la bomba de sodio y potasio que no está descrito acá, ¿no? La bomba de sodio y potasio para que se produzca la repolarización. Pero en esta repolarización ya, o sea, de positivo que pase a negativo, en esa repolarización también ayuda a el neurotransmisor GABA, ¿no? GABA, ¿no? Ustedes pueden ver acá, GABA. No, o sea, no solamente el potasio, sino ese neurotransmisor GABA. ¿Ya? Entonces acá tienen, acá viene el inicio de la neurona, normalmente su estado basal negativo, su despolarización que pasa positivo, hemos dicho que depende del sodio y del glutamato y también del calcio, pero sobre todo el sodio y la repolarización que depende del potasio y también del agua.
acá tienen, bueno, entonces va a haber cambios parasíticos de despolarización y también de trazo electroencefalográfico. Acá viene la despolarización y acá viene el trazo electroencefalográfico. Se supone que esto está representando no una neurona, sino está representando a millones de neuronas que se conglomeran, que se sincronizan, ¿no? Que se conglomeran y que se sincronizan, ¿no? Para que haya un trazo electroencefalográfico, ¿no? En la parte de arriba. Bueno, es lo que hemos explicado. La despolarización se hace por la apertura de canales de sodio y por glutamato AMPK, ¿no? La despolarización se hace incluso por receptores de glutamato NMDA también y por corriente de calcio calcio dependiente. Esta es la despolarización sostenida, ¿no? ¿No? La repolarización se hace por potasio, que hemos mencionado, pero también por canales de cloro, ¿no? Receptores GABA A o GABA B, ¿no? ¿Ya? Muy bien, es lo mismo que hemos hablado, no está detallado, ¿no? ¿Ya? Y lo que había, ese es un punto de vista, digo así, celular, pero relacionándolo con el trazo electroencefalográfico, ¿no? Pero que decíamos también que se considera un número mínimo de neuronas que se deben despolarizar sincrónicamente, son un conglomerado mínimo, ¿no? Más o menos de 60 millones de neuronas para que se produzca este trazo extracraneal electroencefalográfico, ¿no? 60 millones, ¿no? Cada electrodo que se coloca en el electroencefalograma tiene un diámetro aproximado de 0.5 centímetros, un diámetro aproximado de 0.5 centímetros, pero que va a captar, digamos así, un área de la corteza cerebral que va de 6 a 10 centímetros cuadrados, que va de 6 a 10 centímetros cuadrados. Y esa área más o menos va a corresponder a 500 millones de neuronas, más o menos 500 millones de neuronas. Eso estamos hablando de cada electrodo que se coloca en la cabeza, ¿no? Para el registro electroencefalográfico, ¿no? Y acá ustedes tienen las ondas más comunes de registro electroencefalográfico. Acá tiene el registro electroencefalográfico, ¿no? El registro electroencefalográfico tiene una frecuencia, ¿no? Esta frecuencia, el número de veces que se repite, eso se llama frecuencia de onda, se llama Hertz por segundo, el número de veces que se repite por segundo. Eso se llama frecuencia de onda, Hertz por segundo, ¿no? Y ustedes ven el más superior a lo más inferior, ¿no? De lo más negativo a lo más positivo, ¿no? ¿No? Por si acaso acá la onda, el registro electroencefalográfico está trazado al contrario de la carga electroencefalográfica, de la carga neuronal, ¿no? Acá es negativo y acá es positivo, ¿no? ¿Está bien? En cambio acá es negativo y acá es positivo. ¿Ya? Acá es negativo y acá es positivo. O sea, va a ser todo lo contrario, negativo a positivo. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Ahora, entonces, de lo más superior a lo más inferior, eso se llama amplitud de onda, el voltaje. ¿Ya? Y los números de repeticiones por segundo lo llaman frecuencia de onda Hertz, ¿no? Ahora, acá ustedes tienen las ondas más frecuentes, ¿no? Las ondas más frecuentes, ¿no? En realidad las ondas más frecuentes de los adultos son la onda alfa y las ondas beta. Onda alfa que tiene una frecuencia de 9 a 12 Hz, 9 a 12 Hz. O sea, se repiten 9 a 12 veces estas ondas por segundo, o se repiten 13 a 25 veces si se trata de la onda beta, ¿no? Esas son las más frecuentes. Pero en la niñez se encuentra mucho la onda delta y la onda teta. La onda delta y la onda teta. La onda gamma pocas veces se encuentra, esta onda lenta 0,1 menos, ¿no? Normalmente encontramos la onda alfa y beta. ¿Ya? Muy bien. Y las ondas anómalas las hemos visto en el electroencefalograma. Bueno, en la clase de electroencefalograma ustedes tienen ahí el registro de las ondas anómalas. Estas son las ondas comunes, ¿no? También recordar que un concepto es el foco epileptógeno, la fuente de descargas epilépticas, la fuente de donde se origina las descargas epilépticas. ¿Ya? La zona epileptógena, o sea, no solamente el origen de las cargas epilépticas, sino todo el área a la cual llega, digamos, la descarga epiléptica, o sea un solo hemisferio o ambos hemisferios. ¿Ya? Entonces, ambos conceptos de foco y zona epiléptica son conceptos funcionales, ¿no? Pero también hay un concepto
estructural, ¿no? Con neuroimagen, ¿no? Esa se llama la lesión epiléptica, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una epilepsia secundaria, sintomática, estructural, así como se llama, ¿no? ¿También? Por una secuela de un accidente cerebrovascular en el lóbulo temporal, ¿no? Entonces, en mi tomografía va a aparecer un área de encefalomalacia, ¿no? Entonces, yo debo suponer que esa área de encefalomalacia es el área de la lesión epileptógena. Pero ojo, no necesariamente en esa área de encefalomalacia se va a iniciar la descarga, y no necesariamente en toda esa área en toda esa región encefalomalágica se va a dar toda la zona epileptógena. La descarga o poco epileptógeno se va a iniciar en una de esas partes de esa lesión epileptógena, por lo general. Y la zona va a ser mucho más amplia que la lesión de la secuela de la ACV, ¿no? De la encefalomalacia o cicatriz de la ACV. La epilepsia puede hablar también de 3 periodos. Cuando uno sufre la crisis se llama periodo ictal, cuando uno sufre la crisis se llama el periodo ictal, en la cual hay un patrón electroencefalográfico hipersincrónico, ya lo hemos explicado, hipersincrónico con cambios conductuales, ya hemos explicado que hay compromiso en las neuronas, que millones de neuronas coinciden, se suman y ya se traza el electroencefalográfico hipersincrónico y que eso trae compromiso conductual, focal, generalizado, convulsivo o no convulsivo, ¿no? Esto es todo el factor de sincronización y sincronización neuronal, ¿no? Y acá ustedes tienen el registro de una de las epilepsias más comunes, de las más comunes, ¿no? El registro de la epilepsia de gran mal. La epilepsia de gran mal y la epilepsia de pequeño mal, ¿no? Son de las primeras que se descubrieron, las primeras que se tomó en la literatura médica, ¿no? Al comienzo se pensaba que eran dos epilepsias, pero se han ido demostrando una gran variedad de epilepsias, ¿no? Estas dos epilepsias son históricas y suelen ser de las más frecuentes, ¿no? Y esta, la de gran mal, es la que ustedes suelen ver frecuentemente, a veces en la calle, de repente a veces en el barrio, ¿no? De repente a veces en la familia, ¿no? Una epilepsia tónica y clónica, ¿no? Y convulsiona todo el cuerpo, ¿no? Y el paciente así se alorrea, o sea, salivación, a veces se muerde la lengua y se relaja los esfínteres, ¿no? Y posteriormente está aturdido, ¿no? Es bien aparatosa esta epilepsia gran mal, ¿no? La primera vez que uno aprecia esta crisis, pues no se queda pues aturdido también, porque es bien conmovedor también, ¿no? ¿Ya? Posterior a la crisis, recordemos que la crisis, el que predomina es el neurotransmisor glutamato, ¿no? Pero para tratar de neutralizar la crisis empieza a activarse el neurotransmisor GABA. O sea, para la crisis se sube el glutamato, pero el GABA empieza a subir, hasta que supera el glutamato y controla la crisis. Pero no es que el GABA se quede ahí nomás para controlar la crisis, sino que el GABA sea más arriba. El GABA se va más arriba. Y como el GABA se va arriba, entonces hay un estado depresivo del sistema nervioso, ¿no? ¿Está bien? Un estado, ahí está, por eso que dice el sistema involucrado en el periodo postnatal es el sistema GABAer, ¿no? Hay un estado depresivo del sistema nervioso, ¿no? Es por eso que después de las crisis suele ver un estado postnatal en la cual hay una depresión del sistema nervioso, ¿no? Donde hay un aturdimiento, hay un aletargamiento del paciente, ¿no? Y este periodo puede durar minutos en la mayoría de casos, pero a veces días, ¿no? En los casos que dura días, tendría que usted visitar la unidad de neurología de cualquier hospital y de vez en cuando van a encontrar un estado postnatal muy duradero, ¿no? Nosotros ya muchas veces hemos visto, ¿no? Pacientes que tienen una crisis, por ejemplo, parcial, congelación generalizada, parcial motora, por ejemplo, de localización izquierda, compromiso derecho, obviamente. Entonces, y después se generaliza, uno cree pues que puede ser un accidente cerebrovascular, un tumor, le toma una tomografía, no encuentra nada, le toma una resonancia, no encuentra nada, ¿no? Le toma estudio de riqueza, no encuentra nada. Al comienzo hay el déficit motor, ¿no? Pero ya en el transcurso del día y los otros días se empieza a recuperar. Y de tal manera que en horas o días a lo más, ¿no?
se recupera completamente, ¿no? ¿No? Entonces, hasta ese extremo puede llegar un periodo positano, ¿no? ¿No? Y no solamente compromiso motor, pues no, acá pueden ver ustedes, puede estar autonegativo, amnesia, etcétera, etcétera, otro tipo de compromiso neurológico. Cuando el paciente no se encuentra en crisis o no se encuentra en post-crisis, entonces a eso se llama periodo interictal. Es decir, en este periodo se supone que los mecanismos inhibitorios del GABA están actuando de tal manera que el paciente está libre de crisis, ¿no? Acá tienen ustedes una propuesta española en la guía de Andalucía de 2009, ¿no? Para lo que respecta a la historia clínica para el diagnóstico de estos pacientes con epilepsia, ¿no? Es importante por los antecedentes familiares, porque un grupo de epilepsias son genéticas y esas epilepsias genéticas muchas veces tienen antecedentes familiares, el tío, el papá, el abuelo, tuvo esas crisis, ¿no? Obviamente es importante las antecedentes personales porque si el paciente tuvo un traumatismo encefalocraneano anterior, si el paciente tuvo un accidente cerebrovascular anterior, si el paciente tuvo un periodo perinatal de hipoxia, ¿no? Una encefalopatía hipóxica. Entonces, queda un daño cerebral y esto a la larga puede ser la explicación de crisis epilépticas estructurales o sintomáticas, ¿no? La misma enfermedad actual, ¿no? La enfermedad actual también es importante. Siempre en las emergencias, si el paciente debuta, estamos hablando de la emergencia nivel 4, nosotros pedimos neuroimagen, ¿no? Neuroimagen, tomografía. Si el paciente debuta, no es que tenga ya el diagnóstico, si no debuta, pedimos neuroimagen, ¿no? Y ahí encontramos muchas veces sorpresas, ¿no? Accidentes cerebrovasculares, neoplasias cerebrales, etcétera, etcétera. Y si el paciente además tiene cuadro febril, también hacemos la función lumbar, ¿no? Entre otros, ¿no? También el examen neurológico, entendiendo que es una enfermedad aguda, ¿no? Paroxística. Muchas veces el examen neurológico suele ser normal, ¿no? A veces se encuentran ustedes con el periodo posictal, pero también es cierto que a veces encuentran un compromiso neurológico secundario a un daño estructural, ¿no? No todo lo que, si hablamos, recuerden, parcial, generalizada, convulsiva, no convulsiva, ¿no? O sea, no todo lo convulsivo ya sea parcial o generalizado, es epilepsia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer apropiadamente un diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces acá ustedes tienen diagnóstico diferencial en niños, ¿no? Trastornos secundarios, anoxia, Bering o hipoxia, trastornos de sueño, trastornos motores, trastornos psicógenos, trastornos con varias sintomatologías, ¿no? Y en adultos y ancianos, ¿no? Psicógenos también secundarios, no hipoxia, diferenciales, ¿no? Cada vez más encontramos las famosas pseudocrisis, ¿no? O sea, encontramos cada vez más pseudocrisis, o sea, compromisos psicológicos extremos, ¿no? Que simulan, pues, aparentemente crisis, ¿no? Cada vez más encontramos. Entonces, eso está en el diagnóstico diferencial, ¿no? La epilepsia es una enfermedad de importancia mundial, ¿no? Después el accidente cerebrovascular de repente es la otra que tiene mucha importancia mundial, ¿no? Porque tiene una gran importancia mundial, ustedes ven que la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud, la UNICEF, la ILAE y otras instituciones, la UNESCO, ¿no? En este caso en Chile, en el año 2000, ¿no? Se juntaron para hacer una declaración latinoamericana sobre epilepsia, ¿no? Un manifiesto, una declaración, ¿no? Y miren, en ese año, estamos hablando de 2000, no 2021, que estamos acá, ¿no? Más o menos calcularon que 5 millones de pacientes en Latinoamérica cursaban con epilepsia, ¿no? Y de los cuales más de la mitad, 3 millones, no recibían tratamiento, ¿no? También dijeron que el tratamiento era importante para que la calidad de vida mejore en estos pacientes, ¿no? O sea, con el tratamiento podríamos mejorar la calidad de vida de estos 3 millones que había calculado en el año 2000, ¿no? Acá también tiene el informe sobre la epilepsia en Latinoamérica, también producido por ILAE, por la Organización Panamericana de Salud, entre otros,
¿no? En la cual se postulan medidas para que, digamos, si hayan menos casos de epilepsia o se controlen, ¿no? Por ejemplo, la atención profesional del parto, porque sabemos que un grupo de epilepsia son pues por hipoxia perinatal, ¿no? Este grupo no hipoxia o anoxia perinatal, ¿no? ¿No? Las campañas de vacunación, ¿no? Porque con eso sí se controla una serie de enfermedades que también pueden dañar el cerebro, ¿no? O producir infecciones del sistema nervioso central, ¿no? La mejor higiene ambiental, especialmente infestaciones parasitarias. Recordemos que la causa secundaria de epilepsia más frecuente en jóvenes en nuestro medio es la neurocisticercosis, o sea, la cisticercosis en el cerebro, ¿no? Prevención de accidentes, ¿no? Particularmente traumatismos intracraneales asociados a vehículos, ¿no? Se ha avanzado mucho con eso, actualmente se usa el cinturón de seguridad, se usa la bolsa, ¿no? Hay un control estricto en la alcoholemia, en la velocidad, ¿no? Todo eso ha reducido notablemente la incidencia de traumatismo encefalocraniano, que va a producir lesiones que a la larga van a condicionar la epilepsia. Y una serie de medidas que ustedes ahí no pueden revisar, ¿no? Bueno, entonces hemos hablado de forma genérica de esta enfermedad y esto de la etiopatogenia, la fisiopatología, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora vamos a hablar ahora ya más propiamente del tratamiento de la epilepsia, ¿no? Del tratamiento de epilepsia. Cuando ustedes ya tienen diagnosticado la epilepsia, ya hemos dicho preferentemente con uso electroencefalograma, ¿no? Se puede, obviamente, preferentemente, ¿no? Entonces ya tienen tipificado, pues, si es convulsiva, no convulsiva, si es parcial o generalizada. En la mayoría de casos, porque a veces hay un buen grupo de casos que no se logra, por si acaso. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que administrar un tratamiento, ¿no? Y lo ideal es que se use una sola droga. Esto se llama el tratamiento con monoterapia, ¿no? Y es más, la literatura habla que un 60-70% de epilepsia se logra controlar con una droga. Se logran controlar. 60-70% de epilepsia se logran controlar con una droga. Se logran abolir. Es importante porque si se logra con una droga, va a ser mejor la calidad de vida. Bien. Ya. Entonces, ya lo que hemos dicho, si se logra controlar con una sola droga, entonces hay mejor calidad de vida, se va a favorecer el cumplimiento, porque es mucho más fácil cumplir las indicaciones con el tratamiento solo un fármaco, menos días de toma, no, perdón, menos tomas por día en todo caso. Y obviamente va a haber menor interacción medicamentosa, ¿no? Entonces, eso es lo que se prefiere, ¿no? Miren, para que tengan una idea, una gran mayoría, acá ver, un solo fármaco, 2 fármacos y más de 2 fármacos, ¿no? En diferentes grupos etarios, mayores a 65 años, 50 a 64 años, 30 a 49 años y 16 a 29 años, ¿no? En una población de 1.557, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, la mayoría se utiliza un solo fármaco, ¿no? La literatura habla del 60-70%, un solo fármaco, ¿no? Y es cierto que hay un 20% más o menos, ¿no? O 30% que va a necesitar 2 o más fármacos para abolir la crisis, o sea, para que no haya crisis, ¿no? Pero también es cierto que hay un porcentaje, algunos calculan hasta 20%, 10 a 20%, que por más que le des tratamiento con un solo fármaco, múltiples fármacos, nunca vas a lograr abolir la crisis. Lo que vas a lograr es disminuir el número de crisis y atenuar la presentación de esas crisis. Lo que vas a lograr es disminuir el número de crisis y atenuar la presentación de esa crisis. A ese grupo, calcula que puede ser hasta 20%, pero yo creo que es un 10% frente, ¿ya? Ese es el grupo de los refractarios al tratamiento. Y son un problema para la neurología, para los que tratan epilepsia, los refractarios. Porque usted agrega los fármacos
aumenta la dosis y poco o nada logra, ¿no? Entonces unos problemas, hasta una frustración a veces, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué factores importantes hay que considerar previo al inicio del fármaco? ¿Qué factores importantes hay que considerar previo al inicio del fármaco, ¿no? La causa y riesgo de recurrencia. Porque en el caso que sea una epilepsia porque se da cada 3 años, inclusive hay neurólogos que piensan que para qué le vamos a dar fármacos si la frecuencia es muy distanciada, ¿no? Y recuerda que estos fármacos se tienen que usar todos los días y que después van a dar, y que a veces tienen que ver con efectos secundarios, ¿no? El tipo de crisis y epilepsia en cuestión, ya hemos hablado, que es importante ver si la crisis es parcial, si es generalizada, no solamente la crisis, sino la epilepsia, sino solamente la epilepsia, si después el síndrome, como hemos visto, ¿no? La edad del paciente, ¿no? Si el paciente tiene comorbilidades. Recuerden que la mayoría de estos antiepilépticos se metabolizan por el hígado. Se metabolizan por el hígado, ¿no? La mayoría. ¿Ya? La mayoría se metaboliza por el hígado, ¿no? Entonces, si se metaboliza por el hígado, entonces yo tendría mucha alimentación pausada, según con la motricina, ¿no? Que se metabolizan por el hígado, ¿no? Las propiedades farmacológicas del fármaco también son importantes, y si el tratamiento es ambulatorio y hospitalario, porque algunos antiepilépticos se administran por vía endovenosa y eso es de manejo hospitalario, al menos que el paciente cuente pues, con un familiar, un profesional de salud en casa que pueda asumir ese rol, ¿no? Y acá ustedes tienen indicaciones de ingreso hospitalario en el escenario que el paciente recién debute con crisis, entonces el paciente tiene que ser estudiado, ¿no? Entonces, la edad de 60 años, cuando hay una causa subyacente que amerite tratamiento urgente, cuando hay alteración del estado de conciencia, cuando hay un déficit neurológico focal que está sugiriendo pues, que puede haber un daño secundario, estructural, ¿no? Cuando hay comorbilidades como VIH o inmunosupresión o cáncer, ¿no? Bueno, acá ustedes tienen los fármacos antiepilépticos y su año de introducción en Europa, Entonces, para que sepan que actualmente hay 3 generaciones de antiepilépticos, primera, segunda y tercera generación. En Perú hay sobre todo primera y segunda, solamente uno que es la cosamida de tercera generación. No sé si habrá llegado otro, pero considero que hay uno que es la cosamida de tercera generación que está en el Perú. No sé si habrá llegado otro. ¿Ya? O sea, la tercera generación casi está llegando, como se dice, ¿no? Mire, inclusive acá está usado, la cosamida, ¿está bien? Entonces acá tiene su año de debut, pero en Europa, ¿no? Mira, antiguamente se usaba el bromuro, eso ya no se usa ya, pues, en 1857, ¿no? Ya no se usa, pues. Pero ahorita sí se usa, sería el primer antiepiléptico que se presentó en Europa en el año 1912, el fenobarbital. En nuestro medio se usa mucho fenitoína, carbamazepina y valproato. Fenitoína, carbamazepina y valproato son los que más se usan. Fenitoína, carbamazepina y valproato, ¿no? Estos fármacos los encuentras en todo el Perú, son lo más cómodo, lo más barato, digamos así, ¿no? ¿Ya? Fenitoína, carbamazepina y valproato. Y es importante el costo, porque recordemos que es un tratamiento no de días, sino de años o toda la vida, ¿no? Entonces, el paciente tiene que, y el paciente mejor tratado es el paciente que tiene su tratamiento continuo, ¿no? En segunda generación, en Perú ha llegado la lamotrigina con fuerza, el topiramato, el levetiracetam. Algunos usan oscarbazepina, ¿no? Es el primo hermano de la carbamazepina, y algunos también usan clobazam. Pero los que están posicionados más son la lamotrigina, el levetiracetam, que es, digamos así, que más se ha posicionado ahorita, y el topiramato. El levetiracetam, la motrigina y el topiramato. También hemos dicho oscarbazepina y clobazam. Y de tercera generación, la lacosamida. Acá ustedes tienen una bibliografía del 2019, ¿no? Donde están las propiedades farmacológicas, los fármacos antiepilépticos de tercera generación. Este es para información nomás, ¿no? Porque como voy a explicar, estos fármacos no se encuentran la mayoría acá en el Perú. Siempre es la lacosamida la que se encuentra. Clobazam acá lo están poniendo de tercera generación, pero por acá lo ponen de segunda generación.
Hay una discusión. Acá lo están poniendo en tercera generación, pero acá lo ponen en segunda generación. ¿Ya? Yo pienso que es la segunda generación por el punto de ingreso, ¿no? ¿Ya? Pero como información para ustedes, ¿no? Información actualizada. Y acá ustedes tienen los mecanismos donde actúan estos antiepilépticos, ¿no? No nos enredemos. Recuerden que existen dos neurotransmisores que tienen que ver con la epilepsia. GABA y glutamato. GABA y glutamato. GABA que es inhibidor y glutamato que es estimulador. ¿Está bien? Entonces, muchos fármacos van a actuar en el GABA. Si es inhibidor, lo que van a tratar es de fortalecer la inhibición. ¿Está bien? Y muchos van a actuar en glutamato. Si es estimulador, más bien lo que van a tratar es de abolir su acción. El glutamato es estimulador, es pro-epilepsia. Entonces lo que va a hacer es abolir. Entonces, por eso no nos enredemos con tantos números, ¿no? Y recuerde que hay 4 canales que tienen que ver con epilepsia. 4 canales, ¿no? El más conocido es el canal de sodio. El canal de sodio, por acá está el canal de sodio, ¿no? ¿Ya? No. Pero también hay el canal de potasio, el canal de cloro y el canal de calcio. También son importantes canales que actúan en la epilepsia. Entonces van a ver que uno van a actuar en el canal de calcio, otro el canal de potasio, otro canal de cloro, ¿no? ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta los neurotransmisores, teniendo en cuenta los 4 canales, prácticamente la gran mayoría de antiepilépticos ya son conocidos. Hay otros mecanismos más nuevos como el levetiracetam, que tienen que ver con vesículas, ¿no? Hay otros mecanismos, pero son la minoría, ¿ya? Entonces acá ustedes tienen los mecanismos, inhibiciones de canales de sodio, vuelvo a repetir, canales de calcio, de potasio, tal como hemos mencionado, ¿no? Y los neurotransmisores, GABA, facilitación GABA, ¿no? Yo por acá no veo glutamato, allá está, GABA y glutamato, Y hay otros por fijación de esta, del SV2A, levetiracetam, que decíamos que no forma parte de ninguno de los que hemos explicado, ¿no? Pero que es mucho menos frecuente. Y acá ustedes tienen primera generación, segunda generación y tercera generación de los antiepilépticos, ¿no? De quienes utilizan estos respectivos canales, ¿no? Quienes utilizan estos respectivos canales, ¿no? Este diagrama es el mismo que anterior, pero es más actualizado. Este es una bibliografía de 2019. Es mucho más actualizado, por eso es más bonito, le he puesto al final. Es más bonito. Y sería bueno que ustedes le quieran dar una revisada porque está bien bonito. Es el mismo concepto, existen 2 neurotransmisores, glutamato, GABA, y existen 4 canales que son los que están más implicados, ¿no? Entonces, acá se ve, por ejemplo, canal de sodio, todos los antiepilépticos que actúan en el canal de sodio, fenitoína, lamotrigina, carbamazepina, valproico, cetopiramato, la gran mayoría del canal de sodio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Canal de calcio, gabapentina, pregabalina, tal como mencionábamos, gabapentina y pregabalina, canal de calcio. La vesícula sináptica es un mecanismo que yo decía, existen neurotransmisores, existen 4 canales, pero existen otros mecanismos, ¿no? Muy pocos utilizados, entre ellos la vesícula sináptica. Hay autoría de levetiracetam y la brivaracetam, ¿no? Acá tienen los receptores AMPA, ¿no? Que hemos mencionado que tienen receptores de glutamato, los receptores de GABA, ¿no? Los canales de potasio, los canales de calcio. O sea, entendiendo ese marco que hemos mencionado, entonces va a ser un poquito más fácil usted de poder comprender, digamos, estos mecanismos, ¿no? Y como mencionábamos, acá tenemos una estadística de México, ¿no? Del 2012 de México, de qué antiepilépticos utilizan. Y ustedes, lo de México es tan similar como el Perú, es tan similar, ¿no? Tan similar, ¿no? Entonces, México, como decíamos, igual en el Perú, lo que más se utiliza es ácido valproico, carbamazepina y fenitoína. Ácido valproico, carbamazepina y fenitoína. Ustedes esto acá lo leen, ¿no? Entonces, acaso acá está todo bien, ¿ya? Ácido valproico, carbamazepina, acá tiene todo bien detallado, ¿ya? Eso es lo que más se utiliza en México, ¿no? La motrigina, topilamato y clonazepam, ¿no? Levetiracetam. Es el segundo grupo que en Perú igualito.
la motrigina, topiramato y levetiracetam, ¿no? Algunos usan oscarmazepam, oscarmazepina, algunos clobazam, pero como ahorita igualito, parece parecido en todo caso, ¿ya? Bueno, ¿qué comentario vamos a hacer? Hay endovenoso fenitoína, eso es lo que hay en el Perú, y algunos tienen valproico endovenoso. Entonces preferimos dejarlo a la fenitoína para las emergencias. Entonces preferimos tratar con monoterapia o con valproato o con carbamazepina. Con valproato o con carbamazepina. Hablando de primera generación, hablando de que es un antipilético que tiene todo el Perú, hablando de que son antipiléticos muy cómodos, de muy bajo costo. ¿Sabes? Si yo tengo claro que la epilepsia es parcial o generalizada, carbamazepina es mi elección. Yo estoy hablando de mi forma de tratarla. Pero si yo no tengo claro la epilepsia, valproico. ¿Por qué? Porque ácido valproico es un antipilético que abarca casi todas las epilepsias, como vamos a ver. Es quizás el antipilético que más epilepsias aborda, más epilepsias controla. ¿Ya? Valproico. Entonces, bueno, pecalpenitoína tiendo a dejarlo en la emergencia porque hay endovenoso en nuestra patria, ¿no? Hay endovenoso en nuestra patria, lo vas a encontrar en Loreto, lo vas a encontrar en Tumba, lo vas a encontrar en Tacna. Fenitoína endovenoso, lo utilizan en todos los hospitales, en cualquier hospital de Perú, ¿no? Si tengo la crisis bien definida, que es parcial o generalizada, uso carbamazepina, y si no tengo bien definido la crisis, uso valproato. Esa es mi forma de trabajar. Recordemos que siempre se usan menos dosis, porque se necesita titular. Todos estos fármacos producen un poco de efectos secundarios. Entonces, se tiene que comenzar con menos dosis y después ir subiendo poco a poco hasta lograr la dosis adecuada para suprimir la crisis o por lo menos atenuarla, ¿no? ¿Ya? Esa es mi forma de trabajar. Bueno, vamos a ver acá. Acá tienen ustedes el tipo de crisis, no estamos hablando de epilepsia, no estamos hablando por crisis generalizadas y focales, ¿no? Entonces, lo que quería transmitir acá es que el valproico que ustedes pueden ver de primera generación, prácticamente todas las crisis generalizadas lo aborda y todas las crisis focales lo aborda el valproico. Y ustedes pueden ver que todo tiene cruz, positivo. Por eso que se dice que es el fármaco antipiléptico de mayor amplio espectro que hay, ¿no? De mayor amplio espectro el valproico, ¿no? Y ustedes ven acá la carbamazepina, que yo tengo definido una epilepsia en gran mal tónico-clónico, tengo una epilepsia parcial, entonces la carbamazepina, que son las más frecuentes, dicho ese paso, la carbamazepina es muy efectiva, que lo tenga bien definido, ¿no? Por electro, por imágenes, por filmación o por entrevista, ¿no? ¿Ya? Y fenitoína lo guardamos para la emergencia porque fenitoína sí hay endovenoso. Valproico también hay endovenoso, seguro en el futuro va a llegar a Perú, pero actualmente no es difusión masiva, algunos lo usan por ahí. Pero sí fenitoína sí es difusión masiva. ¿Ya? En segunda generación yo uso mucho levetiracetam, ¿no? Levetiracetam. También a veces la motrigina, si se trata de un paciente depresivo, porque la motrigina ayuda al estado de ánimo, se le trata de un paciente depresivo, porque usted usa la motrigina, ¿no? También es de amplio espectro como el valproico, o sea, si no tengo bien definido, le trato de un paciente que tiene estado de ánimo, trastorno ansioso depresivo, estrés, produce usar la motrigina. Pero si no, levetiracetam es mi preferencia, ¿no? Muy bien. Después ya, otro comentario, vamos a ver mucho tiempo, ¿no? Bueno, acá vamos a ver el tipo de epilepsia, igualito generalizada, por los vocales, recuerden una cosa es tipo de crisis y otra cosa es tipo de epilepsia, es distinto, ya hemos dicho, el tipo de epilepsia tiene que estar fundamentado con su electroencefalograma, con su neuroimagen, con su visualización de la crisis, ¿no? De preferencia, ¿no? Entonces también pueden observar que el valproico es el que prácticamente lo mismo, abarca casi todas las crisis, y que carbamazepina abarca la generalizada y las focales, ¿no? Generalizada, tónico-clónica y las focales, ¿no? Acá tienen otra propuesta del año 2013, epilepsia 2013. Esta propuesta está un poquito más simple, más didáctica, ¿no? Acá ustedes tienen el tipo de crisis y acá tienen los fármacos de primera elección, ¿no? Entonces, tónico-clónica y en focales carbamazepina, ¿no? Carbamazepina, por ejemplo, que son las más frecuentes por si acaso, ¿no? Pero por si acaso carbamazepina no haga crisis de ausencia, no haga crisis mioclónicas, son menos frecuentes. Pero sí valproico te haga todo, pues, ¿no? Valproico te haga todo, ¿ya?
También ustedes tienen los fármacos antiepilécticos, reacciones adversas más frecuentes, ¿no? Pero que no son graves y que perfectamente se controlan si uno tiene por disciplina comenzar con menos dosis y ir aumentando gradualmente, comenzar con menos dosis para que el paciente se vaya adaptando, eso se llama articulación, ¿no? Y aumentar gradualmente, ¿no? Y reacciones adversas graves, ¿no? Que son pocas veces, pero que sí obligan al galeno a inmediatamente por retirar el antipilético, ¿no? Son reacciones graves, ¿no? ¿No? Entonces acá tienen ustedes todos los fármacos. También enfermedades frecuentes, y en el caso que hayan esas enfermedades, ¿qué antipilépticos tendríamos que prescindir, ¿no? Que tenemos que evitar, ¿no? Decíamos que muchos antipilépticos actúan en el hígado, se metabolizan por el hígado, ¿no? O son hepatotóxicos. Sí es cierto, ¿no? Sobre todo la motrigina de ácido valproico. Entonces, cuando hay alteración hepática, la motrigina de ácido valproico es preferible dejarlo, ¿no? Y así tienen diferentes enfermedades, ¿no? ¿Ya? Recordar que hay fármacos, recordar que en los casos que los pacientes son tratados, en los casos que el paciente ya fuera diagnosticado y ya tiene un tratamiento y acude a la emergencia por una nueva crisis, ¿cuál creen que es la principal causa? Aunque no crean, la principal causa es un tratamiento irregular, ¿Está bien? Es un tratamiento irregular. Es por eso que es importante que concientizar al paciente con epilepsia de que debe tener una continuidad en el tratamiento. Y es por eso que si el paciente no tiene, digamos así, muchos recursos económicos o que viven al interior del país donde no llegan, digamos así, algunos antipilépticos, iniciar con antipiléptica en primera generación, ¿ya? Entonces, en los pacientes que ya tienen diagnosticado epilepsia, que ya tienen un tratamiento regular, la primera causa por la cual ingresan a emergencia no es que tienen una infección del sistema nervioso central, no es que apareció un tumor al cerebro, no. Es sencillamente irregularidad del tratamiento, ¿no? Algunos efectos secundarios del tratamiento, otro tratamiento complicado de seguir. ¿En quiénes había tratamiento complicado? Es decir, en que usa monoterapia, en que usa 3, 4 fármacos. En que usa 3, 4 fármacos. Es por eso que se trata de usar el mínimo de fármacos, ¿no? El mínimo de dosis, ¿no? Y así sencillamente van a encontrar otras causas también, ¿no? Muy bien, vamos a continuar rápidamente porque está que se acaba el tiempo, ¿no? Con la otra clase que es alteraciones de nivel de conciencia, que también es otra clase muy linda es otra clase. Bueno, como yo le decía al comienzo, hay mucho que exponer, y hay todas las intenciones, pero el tiempo es corto, a pesar que la universidad le da mucha preferencia a este curso, porque no en todas las universidades pues hay esa extensión, pero igualito, ¿no? El tiempo queda corto cuando se trata de ver los detalles ya de las enfermedades. Muy bien. En ese sentido vamos a tratar de hacer cumplir con todas las exposiciones que más se pueda, ¿no? Y es cierto que todo lo que vamos a poner de ahí va a venir la evaluación. Yendo al segundo tema, que es el trastorno de nivel de conciencia, y después vamos a evaluar 3 condiciones, ¿no? Que son importantes sobre todo por la gran repercusión que va a tener el paciente, en la vida del paciente. Imaginemos un paciente pues, con muerte cerebral, con estado vegetativo persistente. Es un desastre, pues, una cosa mayor para la familia, pues, sumamente mayor para la familia, ¿no? O con síndrome de Stroke también. Y también, obviamente, por las repercusiones legales que a veces puede haber en estos casos, ¿no? En generalidad, recordar que hay el nivel de conciencia que tiene que ver con el sistema reticular ascendente y hay el contenido, ¿no? Que tiene que ver con las funciones superiores de la corteza cerebral, ¿no? En el nivel de conciencia, o sea, para que funcione, que tiene que ver con el sistema reticular ascendente, acá ustedes tienen la visión clásica de Guyton, ¿no? En la cual ingresan los estímulos por el sistema nervioso periférico, ascienden, 2 ascienden,
y atraviesan áreas excitatorias ubicados en el bulbo, en la protuberancia, y áreas inhibitorias ubicados en el bulbo. Si de ahí se van a ambos hemisferios, ¿no? Y por último, hacen un circuito de ida y vuelta, un circuito reverberante con el tálamo. Eso se llama sistema tálamo cortical, ¿no? Que hace que el paciente prolongue su estado de vigilia, su estado de estar despierto, ¿no? Su estado de conciencia. ¿Ya? Esta visión se amplía ya en la neurología, ¿no? Y no solamente hay núcleos excitadores e inhibidores, ¿no? Sino, como ustedes pueden ver, los núcleos inhibidores, primero, que no seguramente se encuentran en el bulbo, ¿no? El bulbo, sino también se puede encontrar en otras estructuras que ven acá, en otras estructuras sonogénicas. O sea, no solamente se encuentra en el bulbo, sino también se puede encontrar en la región preóptica del hipotálamo, en la región preóptica del hipotálamo. Doctor, disculpe. ¿Sí te escucho? No se evidencia la segunda diapositiva compartida, doctor. Seguimos en la última diapositiva de la anterior exposición. No se ve la... Esta nueva es porque se está presentando, ¿no, doctor? Ya, vamos a compartir de nuevo, ya. Comenzamos de nuevo. Ahí, alteración de nivel de conciencia, ¿se ve? Ahora sí, doctor. Bueno. Ahora sí se ve, doctor. Ya, bueno. Entonces, avancemos estos minutos que quedan en esta clase. Primero, las bases. Recuerden que existe lo que es el nivel, sistema reticular ascendente, que tiene que ver con el nivel de conciencia, con el estar despierto, ¿no? Y existen las funciones superiores que tienen que ver con el contenido de la conciencia. El contenido de la conciencia que tiene que ver con las funciones superiores. O sea, en la activación o el despertar, que tiene que ver con el estar despierto, con el sistema reticular ascendente, y el contenido de la conciencia que tiene que ver con las funciones superiores, ¿no? Para lo que es el sistema reticular ascendente, para lo que tiene, que tiene que ver con el nivel de conciencia, ¿no? Acá tenemos un esquema básico, fundamental, ¿no? Que se presenta en el libro de Tratado de Fisiología de Guyton, ¿no? Entonces, los estímulos van a ingresar por el sistema nervioso periférico, los 31 pares de nervios espinales y los 12 pares de nervios craneales. Por ahí van a entrar los estímulos, ¿no? Van a ascender por el tronco cerebral. Van a ascender y van a atravesar el tronco cerebral. En el tronco cerebral se van a encontrar con áreas excitatorias localizados en la protuberancia y con áreas inhibitorias localizados en el bulbo. De ahí, en tercer lugar, se van a difundir en ambos hemisferios cerebrales. En tercer lugar, se van a difundir en ambos hemisferios cerebrales. Y por último, para prolongar el estado de vigilia, el estado de conciencia, la corteza cerebral con el tálamo van a hacer un circuito de ida y vuelta, un circuito reverberante, ¿no? Y ese circuito reverberante va a permitir que se prolongue el estado de vigilia, el estar despierto. Esta visión actualmente es mucho más amplia, es lo que queremos explicar, ¿no? Los núcleos inhibidores no solamente se localizarían en el bulbo, ¿no? Sino también se pueden localizar en la región preóptica del hipotálamo. Los núcleos excitadores o estimuladores, las áreas excitadoras y estimuladoras, no solamente se localizarían en la protuberancia, sino también se pueden localizar en el hipotálamo posterolateral, en el núcleo tubero-mamilar, ¿no? Y en el cerebro basal anterior, ¿no? Dos, no solamente son señales ascendentes, por eso se hablaba más clásicamente del sistema reticular ascendente, sino que también son señales descendentes, como pueden ver ustedes acá. Descendentes, acá ven la flechita de negro, que son señales descendentes, a su vez son proyecciones descendentes que regulan la actividad motora, ventilatoria y autonómica. 3.
las señales ascendentes no son solo de un grupo, son grupos. Hay dos grupos, los activadores ascendentes dorsales, que necesariamente están mediados por el tálamo, y las que saltan la mediación talámica, las ventrales, las que saltan la mediación talámica. Estas activadoras ascendentes dorsales que están mediadas por el tálamo, estas sí son más relacionadas con lo que clásicamente presenta Guyton, ¿no? Tálamo cortical. Pero hemos visto que hay otras ascendentes que no van por el tálamo, sino que van por la parte anterior. Acá está, la que ven de celeste, ¿no? Entonces, acá ustedes en estas dos láminas ya tienen la complejidad del sistema reticular ascendente tal como actualmente se concibe, ¿no? Es mucho más complejo. Ahora, estas señales ascendentes y descendentes, ¿ya? No son nada especial, sino son rutas de neurotransmisores que se ha investigado, que se ha descubierto y que se sigue investigando, ¿no? Rutas de neurotransmisores, ¿no? Entonces acá ustedes tienen la ruta del neurotransmisor glutamato, ¿no? Acá tienen la ruta del neurotransmisor noradrenalina, de la neurotransmisor dopamina, ¿no? De la serotonina, ¿no? Son rutas de neurotransmisores. Y si es así, acá está claro, ¿no? Núcleo tuberomamilar del hipotálamo de neurona histaminérgica que utilizan la ruta de histamina, ¿no? Núcleo dorsal y medial de Raffer de neurona serotoninérgica que utilizan la serotonina, ¿no? Entonces, todas estas rutas tienen que ver con diferentes neurotransmisores, ¿no? Y recuerden que esos núcleos son núcleos que están bien definidos ya en el tronco cerebral. Acá ustedes tienen el mesencéfalo, acá tienen la protuberancia y el bulbo, ¿no? Entonces acá tienen los grupos laterales y los grupos de Raffer y los grupos mediales, ¿no? Los diferentes núcleos localizados en tres grupos, ¿no? Para precisar esta visión. Muy bien, vamos adelantando toda la fisiopatología porque ya se le acabó el tiempo. Ya. Bueno, y todo esto tiene no solamente una regulación, digamos, el sistema reticular ascendente, digamos así, que tiene que ver con el sistema nervioso periférico, con los 31 pares nerviosos espinales y 12 pares craneales, sino también tiene una regulación central dado por áreas y núcleos del hipotálamo, una regulación central dado por áreas y núcleos del hipotálamo. Entonces, hay núcleos reguladores del sistema reticular ascendente de esta vigilia. Es el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. ¿Ya? El núcleo supraquiasmático. Hay núcleos que tienen que ver con la homeostasis del sistema reticular ascendente, o sea, un núcleo que tiene que ver con la activación, un núcleo que tiene que ver con estar dormido. En el caso de la activación, el núcleo hipotalámico posterior, hipotalámico lateral, en el caso de estar dormido, el núcleo supraóptico, ¿no? Y eso es lo que es el sistema reticular ascendente. Y recuerden que ya el contenido de la conciencia tiene que ver con las funciones superiores, ¿no? Y recordemos que hay áreas primarias, hay áreas secundarias y hay áreas terciarias, ¿no? Hay áreas primarias, áreas secundarias y áreas terciarias, ¿no? Ya. Entonces recordemos que la neurona aferente sensitiva va a llegar a las áreas primarias, ¿no? Las áreas primarias son sensoriales, ¿no? Entonces, el área primaria de la vista se encuentra en la región occipital, el área primaria del tacto se encuentra en la región parietal, el área primaria de la audición, no solamente la audición del gusto, se va a encontrar en la región temporal. Entonces ahí nosotros vamos a percibir como sensaciones, ¿no? Y esas áreas primarias, ¿no? De esas áreas primarias de información van a ir a las áreas secundarias, ¿no? En la cual van a recibir una interpretación. Por ejemplo, si en el área primaria uno percibe luces, ¿no? En el área secundaria ya no percibe luces, sino identifica colores, identifica formas de colores, ¿no? Formas, ¿no? Si, por ejemplo, en el área primaria auditiva percibe ruido, ya no
En el área secundaria ya no es ruido, sino interpreta sonido, ¿no? Interpreta sonido, ¿no? Y por último, estas áreas secundarias van a converger en esta extensa área de asociación parieto-occipito-temporal, ¿no? Donde la interpretación ya no va a ser unimodal, o sea, unimodal visual, unimodal táctil, unimodal auditiva, ¿no? O de gusto, sino va a ser polimodal, o sea, donde se va a reconstruir la realidad, se va a reconstruir la realidad. De esta área terciaria de asociación parieto-occipito-temporal va a viajar millones de neuronas, ¿no? Por el fascículo longitudinal superior, van a viajar numerosas millones de neuronas por el fascículo longitudinal superior al área de asociación prefrontal, área terciaria de asociación prefrontal. En esta área de asociación prefrontal, va a haber reflexión, va a haber juicio, va a haber voluntad. Reflexión, juicio y voluntad, ¿no? Y con esto se va a ver una planificación. Una vez que se da la planificación con reflexión, juicio y voluntad, se va a pasar a la ejecución, ¿no? Y la ejecución se va a hacer en las áreas motoras. La programación de la ejecución se va a hacer en la área motora secundaria, que también se llama suplementaria o premotora, ¿no? Que ven acá. Que van a programar la secuencia y la coordinación de los músculos para el movimiento. Y la ejecución directa sí tiene que ver con el área motora primaria, el área 4 de Brodmann, que tiene una distribución somatotópica. Distribución somatotópica. O sea, cada porción de esa área motora primaria, de esa área 4 de Brodmann, está relacionado específicamente con el control de una porción de nuestro cuerpo, control motor de una porción de nuestro cuerpo, ¿no? Un control motor de una porción de nuestro cuerpo, ¿no? Para el lado lateral está la cara, ¿no? Y para el lado medial ya se encuentran los pies, ¿no? Dentro de las funciones superiores, una de las más importantes es la del lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje tiene múltiples topografías, ¿no? Por ejemplo, la parte de la comprensión del lenguaje se encuentra en la región temporal, en el área de Wernicke, ¿no? Pero la parte de la expresión del lenguaje se encuentra en el lóbulo frontal, en el área de Broca, ¿no? Y obviamente tiene que haber una conexión del área de Wernicke al área de Broca. Esa conexión, volvemos a insistir, se da a partir del fascículo longitudinal superior, ¿no? También se relaciona el cerebro con la computadora, ¿no? Con la computadora, ¿no? El ingreso sería el sistema nervioso periférico, las 31 pares de nervios espinales, 12 pares craneales, la parte sensitiva. Y el egreso sería también el sistema nervioso periférico, de 31 pares de nervios espinales y 12 pares de nervios craneales, pero la parte motora o deferente. Y todo esto sería el cerebro, ¿no? Que tiene que ver con el procesamiento, Decíamos que la corteza cerebral está muy relacionado con el tálamo, ¿no? O sea, ustedes pueden apreciar los diferentes núcleos talámicos, que tienen una clara relación con áreas corticales. Es por eso que se habla del sistema tálamo cortical. Y recuerden que en el estado de vigilia, el estado despierto, ¿no? Este hace un circuito reverberante, un circuito de ida y vuelta. El cerebro requiere un flujo sanguíneo cerebral constante, ¿no? Que se mide por mililitros por 100 gramos por minuto, Recordemos que el cerebro es más o menos el 2% del peso corporal, es el 2% del peso corporal. Más o menos va de 1.300 gramos a 1.500 gramos, 1.400 gramos, digamos promedio, ¿no? Sin embargo, este 2% consume el 20% del oxígeno disponible. O sea, el cerebro está entre los órganos de alta demanda. No es el único. Ustedes van a ver que la glándula suprarrenal
van a ver que también el riñón también son de alta demanda. Ahorita van a ver un cuadrito ya. Ahora, va a haber mayor demanda en la parte cortical, va a haber mayor demanda en la parte cortical que en la parte subcortical. La parte cortical también se llama sustancia gris y la parte subcortical se llama sustancia blanca, ¿no? Entonces, la parte subcortical, ¿no? Los mililitros por 100 gramos por minuto va a ser de 20 aproximadamente, ¿no? Y en la parte cortical, los mililitros por 100 gramos por minuto pueden llegar hasta 70 mililitros por 100 gramos por minuto. El promedio se considera 45 o 50 miligramos, ¿no? Por 100 gramos, ¿no? ¿No? Entonces acá ustedes tienen el flujo sanguíneo, más o menos el gasto cardíaco, quiere decir el flujo sanguíneo total, va de 5.000 mililitros por minuto, ¿no? Y acá tienen el porcentaje de que se usa ese flujo sanguíneo general o gasto cardíaco, ¿no? En órganos como los pulmones, el encéfalo, el corazón, ¿no? El vaso, los riñones, ¿no? Y ven que el cerebro, más o menos el 14% según esta bibliografía de Guyton y Hall de la 13ª edición 2016, ¿no? Pero el riñón también, y el vaso también, ¿no? Por eso digo, no crean que son los únicos, ¿no? Y para fortalecer esa idea, también la misma bibliografía de Guyton y Hall en la 13ª edición de 2016, ¿no? Pueden ver que el flujo sanguíneo cerebral es de 50 mililitros por minuto, estamos hablando de promedio de sustancia con sustancia blanca, pero el corazón también tiene un alto flujo, ¿no? Los riñones también tienen más alto flujo, inclusive el hígado también, ¿no? Los tiroides también, ¿no? La suprarrenal también. Entonces, por eso yo diría que es uno de los órganos que tiene mayor flujo sanguíneo cerebral, uno de los órganos. Y acá ustedes tienen el flujo sanguíneo cerebral evaluado por técnica Doppler transcraneal, ¿no? Miren, lo más importante es saber que el flujo sanguíneo cerebral está determinado por la presión de perfusión cerebral. El flujo sanguíneo cerebral está determinado por la presión de perfusión cerebral. Acá ustedes tienen la presión perfusión cerebral. Va a haber un flujo sanguíneo cerebral adecuado, tanto para sustancia gris como sustancia blanca, si la presión de perfusión cerebral va de 50 a 150 milímetros de mercurio. 50 a 150 milímetros de mercurio. La presión de perfusión cerebral. Ahora, esta presión de perfusión cerebral, ya, ustedes sí lo pueden hallar, ¿no? En la parte clínica, sí lo pueden hallar. En cambio, el flujo sanguíneo cerebral no se puede hallar en la parte clínica, ¿no? Eso se determina experimentalmente, ¿no? Pero la presión de perfusión cerebral sí puede ser hallado en la parte clínica, ¿no? Ustedes obtienen la presión arterial media, o sea, presión sistólica, ¿no? Con la presión diastólica obtienen la presión arterial media, ¿no? Y le restan la presión intracraneal. Entonces los intensivistas de neurocirugía colocan un catéter en el cráneo. O también la misma función, ¿no? Porque la presión, y determinan la presión intracraneal. Y la presión de perfusión cerebral va a ser igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. Presión arterial media menos la presión intracraneal, ¿no? Y como hemos dicho, es importante que esté dentro de ese rango, 50 a 150 milímetros de mercurio, para que determine un adecuado flujo sanguíneo cerebral, que ya hemos mencionado, ¿no? De 50 a 65 mililitros por 100 gramos por 25 minutos. Esta es otra biografía, los rangos son parecidos, ¿no? Entonces la perfusión cerebral es fundamental para obtener un adecuado flujo sanguíneo cerebral. Y en la práctica, lo que sucede es que el accidente cerebrovascular, ¿no? La hidrocefalia, ¿no? Aumenta la presión intracraneal. Entonces la presión arterial media aumenta para mantener la diferencial y con eso la presión de perfusión cerebral. Es en primera instancia, pero después no rinde el sistema y ya la presión intracraneal se dispara, y al dispararse la presión intracraneal, ¿no? La presión de perfusión cerebral empieza a caer, y si cae por debajo de 50, el flujo sanguíneo cerebral también empieza a caer, ¿no? Y puede obviamente comprometerse el cerebro e inclusive la vida del paciente. Por este flujo sanguíneo cerebral también está determinado por la presión arterial de oxígeno, por la presión arterial de CO2, por el metabolismo y por la misma presión de perfusión cerebral. La presión de perfusión cerebral ya hemos visto, ¿no? Por la presión arterial media, ya la hemos visto, ¿no?
una presión arterial media, menos la presión intracranial va a dar la presión de perfusión cerebral y con eso el flujo sanguíneo cerebral. Pero recordemos, a mayor metabolismo, mayor flujo sanguíneo cerebral se va a demandar, ¿no? A mayor CO2, también mayor flujo cerebral. A menor hipoxemia, mayor flujo cerebral, porque va a tratar de compensar la hipoxemia. A mayor hipoxemia, mayor flujo cerebral, porque el flujo sanguíneo cerebral va a tratar de compensar la hipoxemia. ¿Ok? A mayor metabolismo, bueno, insistir, requiere mayor flujo sanguíneo cerebral. Y este aporte sanguíneo tiene como propósito suministrar al cerebro un suficiente e ininterrumpido aporte de oxígeno y glucosa. Suficiente e ininterrumpido aporte de oxígeno y glucosa. ¿Ya? Porque la glucosa es de lejos el principal alimento del cerebro, que no puede faltar, la glucosa con el oxígeno. Puede ayudar un poco las cetonas, pero rápido se agotan las cetonas. Las cetonas pueden ayudar a la energía, pero rápido se agotan las cetonas. Entonces, el cerebro es constantemente demandante de glucosa y oxígeno, ¿no? Pueden ayudar a las cetonas. ¿Y por qué? Porque en el cerebro no hay depósitos de glucógeno, o son escasos. En cambio, en el hígado hay grandes depósitos de glucógeno, en los músculos también, ¿no? Y esos depósitos de glucógeno pueden ayudar, digamos así, a los otros órganos de nuestro cerebro. Pero en el cerebro no hay depósitos, o son escasos, ¿no? De tal manera que si hay una interrupción del flujo sanguíneo cerebral, en un periodo de 3 a 5 minutos, ¿no? Automáticamente hay pérdida, puede haber daño y puede perder el estado de alerta, ocurre casi de inmediato en 20 segundos. ¿Ya? Puede haber daño cerebral y el estado de alerta rápidamente se compromete a los 20 segundos de la interrupción del aporte de oxígeno y glucosa. O sea, el estado de alerta, ¿no? Se compromete rápidamente en los segundos y puede haber daño, inclusive después de 3 a 5 minutos de la interrupción del aporte de oxígeno y glucosa, daño cerebral. Según este libro, Fisiología de Ciencia, del 2018. Y todo esto ya tiene que ver con la parte clínica del nivel de conciencia, ¿no? El nivel de conciencia, en la clasificación simple, es alerta, es somnolencia, es estupor y es coma. Y en la clasificación ampliada, el estupor, hay estupor superficial y estupor profundo, y hay coma superficial y coma profundo, ¿no? Esa es la clasificación, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando hay un paro cardíaco y daño cerebral? El daño cerebral tiene especial relevancia en aquellos casos, la mayoría, en que la resucitación no se inicia inmediatamente. Pues la probabilidad de sobrevida de una parada cardíaca disminuye entre un 7 y un 10% por cada minuto en que no hay flujo sanguíneo cerebral. De manera que con paradas cardíacas no tratadas durante más de 12 minutos, solo el 2 a 5% de los pacientes sobreviven a largo plazo sin secuelas neurológicas discapacitantes. ¿No? Y acá ustedes tienen las fases fisiopatológicas por resucitación de la parada cardíaca, ¿no? Bueno, hasta acá nos quedamos. Bueno, ustedes ya leerán los temas subsiguientes. Más bien, no ha alcanzado para debatir los temas. Entonces, por favor, ya una alumna lo ha hecho todo, por favor me envían un WhatsApp con su nombre completo y con su subtema, por si acaso. Habíamos quedado que no debe ser tema, sino tiene que ser su subtema, ¿ya? Envíen un WhatsApp con su nombre completo y con su subtema. Hemos dicho que no es un tema global, sino un subtema, ¿no? Si se trata de Parkinson, bueno, por ejemplo, ¿no? Agonistas, dopaminérgicos, tratamiento con agonistas dopaminérgicos del Parkinson. No van a hablar todo el Parkinson, sino solamente un tema específico, porque se trata de que ustedes revisen sobre ese tema. ¿Ok? Muy bien. Con esto, si hubiera alguna pregunta o si no, ya nos despedimos. Doctor, nosotros... Sí, compañero. Perdón, William, disculpe. Doctor, disculpe. Con respecto a mi tema, yo ya he elegido en un principio lo que era epilepsia, pero cuando usted señaló que hay una cosa específica, estaba viendo hacer sobre lo que es epilepsia juvenil.